Hola amigos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a desmontar los cristales de la puerta del horno SMEC. Es una tarea muy fácil, incluso no sé por qué la voy a explicar, porque muchos de los usuarios que tienen este tipo de horno ya deberían saber cómo se desmontan, porque la verdad es que no tiene complejidad de ningún tipo desmontar los cristales. También soy consciente de que quizá tengáis el horno hace muchísimos años, no sepáis dónde está el manual de usuario donde indica perfectamente cómo desmontar esos cristales. Y lógicamente pues os encontraréis que están los cristales por la parte de dentro sucios y no vais a saber desmontarlo. Antes de empezar con el desmontaje del horno, sí quiero deciros que será imprescindible bloquear la puerta, ¿no? Cuando en su día comprasteis ese horno, dentro del manual de usuario, en una bolsa donde normalmente el fabricante pues pone el manual, la etiqueta energética, alguna junta, tornillerías para la fijación del horno, pues incluía dos piezas, que las tengo por aquí, que son estas utilidades, si queréis echar un vistazo. Son como unos rectángulos, como un alambre acerado duro, y sirve para bloquear la puerta. Entonces es muy posible que no sepáis ni dónde está esto, y el día que lógicamente cogisteis las instrucciones de usuario y visteis esto, pues no teníais ni idea para qué servía, o sea que posiblemente estarán ilocalizables. Yo las voy a utilizar para bloquear la puerta para que veáis el sistema, pero podéis utilizar cualquier otra cosa, ¿no? Hablaremos de eso ahora. Vamos con el tema del desmontaje y a ver qué tal. Manos a la obra. Bueno, como veis ya me he puesto los guantes de seguridad. En eso sí quiero hacer hincapié, que cuando hagamos tareas de esta índole, desmontar cristales, desmontar puertas, pues sería interesante protegernos las manos, porque vamos a quitar cristales y bueno, durante ese proceso pues se nos podría romper el cristal en las manos, ¿no? Y para evitar pues cualquier tipo de accidente nos vamos a poner los guantes. También será interesante ponérselos no solo por ese tema, sino porque también pues bueno, si utilizáis guantes a la hora de manipular los cristales una vez estén limpios, pues bueno, no los vais a manchar, no vais a manchar toda la puerta con el sudor de vuestras manos. Vamos a empezar con el desmontaje. Lo primero que vamos a hacer es introducir las piezas de las que hemos hablado antes en unos orificios que lleva la bisagra. Ahora os enseñaré un detalle de cómo está puesto esta utilidad, a ver si la puedo poner desde aquí. Perfecto, ya está puesta, Ahora os enseño una imagen. Y lo que vamos a hacer ahora es proceder a quitar el cristal interior. El cristal interior simplemente va puesto a presión con 4 anclajes, uno en cada esquina del cristal, y para poder quitar el cristal no nos va a hacer falta ninguna herramienta, simplemente nos vamos a ir a cada esquina donde están los anclajes, estirar el cristal hacia afuera. Pondremos la mano aquí, empujaremos hacia arriba, prácticamente sale ya de todas las esquinas y ya tenemos el cristal fuera, ¿ves? Entonces, una vez quitado el cristal, ya podemos acceder a limpiarlo por la parte de dentro, Y si os habéis fijado en el detalle, hemos puesto estos anclajes en la puerta precisamente para bloquear las bisagras. ¿Por qué? Bueno, pues porque este cristal que hemos quitado es un cristal que pesa bastante. Entonces ese cristal, cuando la puerta está abierta, pues el peso general de todos los cristales hace de que la puerta se mantenga abierta. Pero a la que quitamos un cristal, en este caso lo que va a pasar es que la puerta se nos cierre de golpe. Recalcar que es muy importante el tema de bloquear las bisagras. Una vez hemos limpiado el cristal, pues lo vamos a colocar en su sitio, en sus 4 pestañas, arriba, abajo, izquierda y derecha. Y una vez puesto el cristal en su sitio, pues vamos a proceder a colocar el cristal exterior. Entonces, si os fijáis, aquí tenéis un encaje para lo que serían las bisagras, tanto en el lado derecho como en el izquierdo. Una vez encarado, ya podemos presionar y colocar. Ya tenemos todos los cristales completamente limpios. Ahora es el momento de quitar los anclajes que hemos puesto, porque si no, no podríamos cerrar la puerta. Aparte que, bueno, esto también sirve para quitar la puerta del chasis, por lo tanto que si intentáramos cerrar la puerta, casi seguro que se nos saldría de las bisagras. Antes de cerrar la puerta, vamos a quitar los anclajes, y una vez quitados, ya podemos cerrar la puerta con toda normalidad y ya tenemos los cristales totalmente limpios. Aquí podéis observar el orificio que hay
muy cerca de la curvatura de la bisagra, y es aquí donde se introducen de lado a lado las utilidades estas que os he enseñado, ¿no? Este hierro acerado que se introduce aquí dentro para bloquear la puerta cuando la cerramos. Si no disponéis de esas piezas, podéis utilizar cualquier objeto que os quepa en el orificio y que lógicamente tenga la suficiente longitud como para pasar de lado a lado, ¿no? Tal y como sería el gancho, ¿vale? Como veis, ya hemos acabado de efectuar la limpieza de los cristales de los hornos SMEC. Ha sido una tarea súper fácil, no presenta complejidad. Lo más bueno es que no hay que utilizar ningún tipo de herramienta, solo unos guantes de protección. Y como habréis visto, también es muy importante que cuando compréis los electrodomésticos guardéis todo lo que son las instrucciones y todo aquello que proporciona el fabricante por si algún día hiciera falta, como en este caso, ¿no? Con estas piezas de anclaje para las bisagras. Sin duda alguna, un punto a favor por SMEC, por este fabricante italiano cuya especialidad es la cocción. Hablamos de placas de gas, hornos, campanas. Supongo que conoceréis la marca por estos frigoríficos retros tan bonitos de color rojo, amarillos, naranjas que circulan por ahí, extremadamente caros también. Pues nada, sin más preámbulos, me despido de vosotros y nos vemos muy pronto aquí, en este canal, como siempre. Un saludo.